Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces de la Nación. El programa de hoy lo vamos a dedicar al segundo informe de gobierno que se dio ayer, principalmente a partir de lo que no se ha hecho, lo que no se ha cumplido. La Administración Federal, sobre todo en economía, salud, seguridad, cohesión social y muchos otros rubros muy importantes para las y los mexicanos. Para ello, nuestros invitados son Pablo Giralt Ruiz, consejero de México Unido contra la Delincuencia, licenciado en Derecho por la UNAM, contador público por el ITAM y maestro en Economía por la Rice University de Houston. Salomón Guzmán Rodríguez, él es maestro en Economía Aplicada y doctor en Economía por la UNAM, coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández y asesor en temas económicos del PAN en la Cámara de Diputados. También está con nosotros Pedro Díaz Rebollar. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y secretario de Fortalecimiento Interno del PAN en la Ciudad de México. Vamos a hacer una especie de contrainforme. De entrada, yo les pediría su primera impresión sobre lo que escuchamos el día de ayer por parte del presidente de la República. Maestro Pablo, ¿qué nos puedes comentar en principio? Pues mira, a mí, después de haber oído ese informe, lo que me gustaría es vivir en el país en el que vive el presidente, porque yo lo que oí, pues son cosas que están fuera de la realidad, ¿no? En realidad él propone que ya cumplió con muchas cosas que difícilmente en 10, 20 años con la mejor de las intenciones lograríamos cumplir, ¿no? Por ejemplo, acabar con la corrupción, dar la seguridad que requiere el país, alentar la economía. Yo lo que veo es todo lo contrario a lo que dice, ¿no? Yo veo un país atemorizado, veo un país sin rumbo, sin dirección, veo un país en donde el presidente no resuelve los problemas, no los enfrenta, sale en las mañanas y dice cosas, pero dentro de su propio gobierno, pues no se llevan a cabo. Digo, por ejemplo, en una cosa muy específica de seguridad, pues tenemos que dice que ya no hay masacres y nosotros leemos en el periódico una cantidad de masacres tremendas. Dice que ya no hay asesinatos o que van mejorando y aún en pandemia, ¿no? Todos encerrados en sus casas, el promedio de asesinatos es de 3,000 al mes. Dice que se respetan los derechos humanos y sin embargo les dio la seguridad a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tienen una cantidad enorme, mucho más que antes, de recomendaciones dentro de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, quejas y apertura de carpetas de investigación. Entonces, yo creo que me preocuparía pensar que el presidente de veras cree lo que dice, ¿no? Si yo estuviera pensando que, bueno, lo está diciendo por demagogia y para hacer una campaña política, estaría más tranquilo. Me preocupa porque yo veo que el presidente realmente cree que algunas de estas cosas ya sucedieron. Correcto. A lo mejor él tiene otra información que no sabemos. Pero bueno, maestro Salomón, ¿cuál sería su primera impresión sobre el informe de ayer? Maestro Salomón, ¿escucha? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo lo que percibí ayer fue una serie de comunicación basado para generar cierta percepción. En estos 2 años que hemos sido gobernados por López Obrador, lo que ha generado es una percepción para alejar de la realidad a muchos mexicanos. El combate a la corrupción, lo que se ha generado es una percepción, pero si vemos la encuesta del INEGI sobre percepción de corrupción, pues la tasa de persistencia pues ha crecido, los homicidios han crecido, la disminución de la producción de petróleo ha disminuido en más de 40 años,
Su apuesta por el sector energético es incongruente con la situación mundial. La caída del bienestar de los hogares ha caído paradójicamente al incremento del salario. Eh, eh, hay un retroceso histórico en la formación bruta de capital, es decir, de toda la inversión real, productiva, es una caída histórica desde que se tienen registros. Y bueno, yo lo veo esto como riesgos y retrocesos que habría que analizar detalladamente, porque la construcción de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, es un alto costo social, en economía se le llama costo de oportunidad, pero es un altísimo costo social para los mexicanos, la construcción de estas obras de infraestructura, que ya lo estaré detallando. Y también lógicamente le apuesta a que el próximo año, con sus transferencias directas, beneficia a más de 23 millones de personas mayores de 18 años. Y eso es, pues, un gran pastel electoral, ¿no? Claro. Yo creo que no se ha hablado de todos estos temas, que hay que desnudarlos. Si lo que el presidente tiene como objetivo es generar una percepción, pues como oposición habría que ubicarlo en la realidad, ¿no? Claro que sí. Licenciado Pedro, ¿cuál es su primera impresión del informe? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, estimado Mariano Cruz. Te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio. De igual manera, saludo con mucho gusto a las personas con las cuales voy a estar compartiendo el espacio. Déjame decirte que estamos muy preocupados porque no hemos visto un solo acierto de este gobierno. No hemos visto ningún solo avance desde que AMLO ganó las elecciones para encabezar los esfuerzos y la representación de nuestro país. Vemos que el partido en el gobierno se ha visto rebasado, no hay directriz, no hay estrategia, son un gobierno de ocurrencias y de distractores. Quiero comentar principalmente algunos desaciertos o algunas necedades, como ustedes lo llaman los periodistas, de este gobierno, de Andrés Manuel López Obrador. Podemos mencionar nada más y nada menos la inexperiencia gerencial de la actual administración, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el debilitamiento de los órganos reguladores autónomos y un tema muy distractor y un desacierto de esta administración ha sido la venta del avión presidencial, esa obsesión por el Tren Maya, la ineficiente reacción frente a la contingencia sanitaria, el mal manejo de las cartas frente a la elección presidencial en Estados Unidos. Es lo que yo quiero compartir, mi estimado Mariano Cruz. De entrada, muchas gracias. Ahora bien, vamos a los detalles, en este caso de las materias específicas. Maestro Salomón, ¿qué le faltó decir el presidente ayer en materia de economía, en los empleos que se han perdido, en la falta de ingreso familiar, etcétera, en las empresas, más de 1 millón de empresas que cerraron ya sus puertas? ¿Qué podemos, qué nos puede comentar? ¿Qué fue lo que le faltó el presidente decir? Voy a compartir rápidamente mi pantalla en unas láminas. Adelante. Me dicen si se ven. Ahí está, ahí se ve. Adelante. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Mire, yo aquí en la actividad económica, nosotros vemos que desde que empezó el sexenio, la actividad económica en promedio ha disminuido menos 4%. Ya no hablemos del PIB, ¿no? Porque el PIB es algo, es una medida trimestral y la verdad es que recorta mucho la secuencia más corta, que es mensual. Yo aquí tomo la actividad económica. Tenemos una caída promedio de menos 12%, principalmente durante el periodo de la cuarentena. Las actividades económicas pues están prácticamente desde antes de que llegara la pandemia. Teníamos una actividad económica estancada. La salida de capitales es histórica.
Usted dirá, bueno, ¿y por qué no se devalúa el peso? Pues el peso está compensado en estos momentos por las remesas de los mexicanos que están en el exterior. Y pues precisamente eso compensa, pero la salida histórica es una salida histórica de los capitales, es decir, de la tenencia de valores gubernamentales en manos extranjeras. Estos han vendido, por lo tanto retiran su dinero. La inversión extranjera igualmente es, eh, es ha fluctuado demasiado, pero en el último trimestre fue bastante fuerte, cerca de 5.875 millones de dólares. Vean ustedes la inversión productiva a la que yo hablaba, la pública y privada, es de 2 billones. 2 billones. Imagínense si el PIB es de 20 millones casi, en términos nominales, pues esos 2 billones es prácticamente el 10% de lo que es el PIB. Y esto es grave, si ustedes lo ven es histórico. Pero ustedes dirán, bueno, es que es durante la pandemia. No, antes de la pandemia y desde que empezó el sexenio, ya había caído más de un billón de pesos. Con la pandemia se vino a agudizar en más de 1,000 millones de pesos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir muchas cosas, principalmente que ahorita hay una pérdida de maquinaria y equipo en donde esto genera empleo. Los empleos formales, igual, históricamente, con López Obrador, si ustedes lo vemos, incluyendo la pandemia, es el peor retroceso que tenemos. Aquí sí es un retroceso brutal y que va unido a la pérdida de acumulación de capital, como lo veíamos en la gráfica anterior, en esta. Inversión productiva va muy de la mano con la pérdida de empleo. Delincuencia, pues como lo vemos aquí, nos dicen que ya aplanaron la curva, ¿no? Pero aquí prácticamente, si vemos las líneas naranja, la acumulación en matemáticas, lo más importante cuando vamos viendo ciertas gráficas que tienen una pendiente, la pendiente nos va diciendo que es una acumulación. La acumulación es más acelerada de los homicidios y del robo a negocios que comparada con el mismo periodo de Peña Nieto. No se ha aplanado la curva. Lo que vemos es una acumulación cada vez mayor de homicidios dolosos y de robo a negocios. Lo que quiere decir es un fallo de la estrategia de seguridad de la administración. Claro. El endeudamiento, hay un endeudamiento brutal, casi el doble de lo que nos endeudaba Peña Nieto, comparando el mismo periodo, y ahí están los datos. Quiero señalar la siguiente. Miren, lo que nos va a costar las obras del gobierno, es decir, el Tren Maya, Dos Bocas, las refinerías, el nuevo aeropuerto, equivale a 345,000 millones de pesos. Ustedes dirán, bueno, pues son obras que van a generar empleo, sí, pero ¿a qué costo? O vamos a decir que son estratégicas a nivel internacional. Una refinería es un tema estratégico geopolíticamente hablando, pero en términos sociales, con este dinero se podrían construir 261 hospitales generales nuevos con 90 camas. Entonces, la percepción de que hay un gasto que va a generar empleo, sí, pero es muy altísimo, es altísimo. Imagínense, cada estado tendría cerca de prácticamente 7, 9 hospitales generales, cada estado. Y luego al final, yo veo también el incremento de las tarifas eléctricas. Nos dicen que no hay incremento. ¿Cómo que no? El incremento es mayor que la tasa de inflación. Claro. Hay una crisis de ingresos presupuestales, vean ustedes, aquí en los ingresos presupuestales, pero en términos de ingresos petroleros, pues ha tenido una caída histórica, cerca del 46% desde 1991. Y la producción petrolera, pues ahí, vean ustedes cómo a la última fecha de actualización, pues prácticamente es histórica en 40 años, cerca de 40 años. Y la realidad mundial va a tener que ubicar a López Obrador o a su gobierno o a su estrategia energética. Por otro lado, planteo que para el próximo año
Aquí vean todos los programas sociales que van a ser transferencias directas. Tiene un acumulado de 23 millones de personas. Entonces, lo que está generando el gobierno es cierta percepción para alejarnos de la realidad. Si ustedes ven las estadísticas de INEGI o cualquier estadística, la percepción de corrupción va a la baja, la percepción de inseguridad va a la baja. Sí, pero cuando vemos los números y las tasas, han incrementado. Entonces, lo contrario. Es lo contrario. Es una percepción alegre, es una percepción positiva en el discurso, digamos que hasta en el debate, pero en la realidad es otra. Y yo creo que como oposición hay que ubicarlo. Claro que sí. Hay un desorden energético. Bueno, esa sería apenas mi participación, ¿no? Sí. Gracias, maestro. Sí, cómo no, de entrada. Ahora bien, yo le pediría al maestro Pablo que nos ampliara más los detalles acerca de los rezagos, sobre todo en materia de seguridad pública, porque el gobierno dice que vamos muy bien y cuando los homicidios, los feminicidios, pues siguen a la alza, los robos, etcétera, la cuestión de los derechos humanos, sigue habiendo masacres, etcétera. Maestro, ¿qué nos puede comentar más ampliamente? Pues mira, como ya les platiqué en la primera parte y como le hizo muy bien ahora con sus gráficas el maestro Guzmán, en realidad la violencia y la inseguridad se han incrementado. Pero lo más grave no es eso. En realidad lo más grave es que antes de que este gobierno tomara posesión, se hablaron con ellos muchas organizaciones de la sociedad civil, platicamos con ellos y les dijimos en realidad cómo estaba la cosa, qué se tenía que hacer. Les comentamos que la seguridad no se da nada más, la seguridad son políticas públicas aplicadas en la prevención, en la procuración y en la impartición de justicia. Les dimos el cómo hacerlo en todos estos lugares, les dijimos que se tenían que tener fiscalías autónomas, que se tenía que proteger y ayudar a profesionalizar a las policías municipales, que se tenía que ayudar a que las fiscalías hicieran sus trabajos más profesionales, ayudar a que los jueces no tuvieran problemas de amenazas y de corrupción, y fortalecer la defensoría pública. Se les dijo que teníamos que fortalecer el sistema penal acusatorio, entrenando, y en realidad lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Entonces el presidente en realidad lo que está haciendo es regresando a un estado autoritario en donde la seguridad la quiere dar con una fuerza federal, pero nomás para que se den una idea, por ejemplo, hay 300,000 policías municipales y la Guardia Nacional en su totalidad no llega a 100,000. Entonces, el 95% de los delitos que se cometen son del fuero local, común, estatal y municipal, y tienen que ser perseguidos por esas policías. Claro. No solo eso, sino que este año les quitó el fideicomiso de fortalecimiento, el Fortasec de las policías municipales, y está haciendo una militarización de la policía. Y esto es un problema por muchas razones. Es un problema, no solo es un problema de gobernabilidad y del tipo de país que queremos tener, la militarización va en contra de la democracia, por eso no hay un solo país que tenga a militares, porque los militares en funciones de policía, porque los militares tienen una visión del mundo distinta. Su visión es controlar al enemigo como sea, controlar un pedazo de tierra, una geografía y ya. En la seguridad no pasa por ahí, la seguridad pasa porque haya un policía que esté bien pagado, que tenga una perspectiva de carrera, que la ciudadanía confíe en él, que él tenga la información que necesita para prevenir, contener y poder sacar la información necesaria para perseguir y enjuiciar y meter a la cárcel a las personas. La impunidad es en realidad la tasa de delitos que no son llevados a un juicio y que no tienen una sentencia. Entonces, para acabar con todo este aspecto de la seguridad, o sea, dar buena seguridad, se necesita tener una participación de todas estas fuerzas, tener una manera coordinada de hacerlo, que la federación ayude con dinero, que por ejemplo ayude con incentivos, ¿no? Los policías municipales están unos años y luego
los corren, debería de haber una carrera para que estén más tiempo, tengan seguridad social, retiro, etcétera. Por eso justamente está usando al ejército, porque como el ejército sí tiene esas prestaciones, entonces los soldados, ¿no? Tienen una estabilidad mayor, digamos, y pueden aspirar, digamos, a tener una carrera dentro de una institución, cosa que ninguna policía en México tiene. Todo esto se les dijo. El presidente llegó con la mayor legitimidad y el control de las cámaras que ha existido en los últimos años, porque durante el prismo, pues había control de las cámaras, pero no había legitimidad. Y para poder romper este ciclo, el ciclo más dañino es el ciclo en donde nuestras autoridades se ligan con los grupos delincuenciales y nosotros, como parte de la ciudadanía, los vemos a ellos o como corruptos que están a favor de ellos o como parte de la banda y no les tenemos confianza. Eso es lo que debía de estar rompiendo el presidente y sin embargo yo lo que veo es todo lo contrario. No está ayudando a recabar la información local, está usando a los militares como fuerza de ocupación que no se ganan la confianza, no está dando Estado de Derecho, que es lo que se necesita, es decir, la aplicación de una norma a todo mundo siempre que la rompas, sino que él sale en las mañanas y nos dice que perdona a Pío, su hermano, y a Bartlett, pero se les va encima a los otros. Eso es exactamente lo contrario a un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, yo veo con preocupación la seguridad, porque yo veo a las bandas delincuenciales obteniendo más territorio, doblando a los mismos militares ya con la Guardia Nacional. Ya no nos queda otra fuerza para ayudarnos, ¿no? Si un narco puede doblar a la Guardia Nacional, que ya es el ejército, pues es muy preocupante. Entonces, más que la numerología, a mí me preocupa sobremanera la falta de realidad y el retroceso hacia una seguridad basada en la amenaza y en la represión de los ciudadanos. Claro. Muchas gracias, maestro Pablo. Ahora, licenciado Pedro, yo quisiera que nos comentara las deficiencias en cuanto al manejo de la pandemia, en particular para la Ciudad de México, porque creo que ya estamos a punto de regresar al semáforo rojo y esto pues es preocupante para todos los que habitamos esta gran ciudad y para el país en general. Por favor, licenciado Pedro. Así es, muchas gracias, estimado Mariano. En materia de salud, no solo se ha visto un mal manejo coyuntural, sino también se ha visto un desmantelamiento estructural en el sistema de salud. Ha habido un descenso continuo del presupuesto de la Secretaría de Salud. Ahí vemos que no le están invirtiendo a la materia de salud. Vimos una desaparición del Seguro Popular. Ha sido mal planeado el debut del Instituto de Salud para el Bienestar, alias el INSABI. El desabasto de vacunas y medicamentos ha sido más que evidente. Y este lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a México tomarse en serio la pandemia, porque está habiendo una mala estrategia de nuestro gobierno. Ha habido malos resultados del manejo de la pandemia en nuestro país. Así lo dijo textualmente el director general de la OMS. Qué pena que nos hayan calificado de esta manera. La pandemia en México nos ubica a nivel mundial entre los países punteros. Estamos en el lugar número 11 por concepto de casos y en el lugar número 4 por concepto de defunciones. Hay un artículo publicado por el New York Times el 10 de agosto de este año, en el cual se documentó el temor que sienten los mexicanos al atenderse en hospitales públicos. De hecho, la mortalidad de los pacientes en COVID es tres veces mayor en hospitales del IMSS, con un 44.6%, que en hospitales privados, con un 15.7%. De acuerdo con Mariano Romero Zavala, que ha hecho estudios sobre el exceso de la mortalidad en el 2020, la cifra de muertes por COVID podría ser hasta 4 veces superior a la que reporta la Secretaría de Salud.
En México tenemos el riesgo de que la vacuna se empalme con las campañas y las elecciones del 2021 y que se le dé un uso político electoral a esta necesidad social. Como bien sabemos, AMLO, el gobierno, tiene experiencia en materia de jugar con la necesidad de la sociedad. Así que tenemos que ser cuidadosos en este tema. Gracias, Pedro. ¿Cómo no? Ahora, yo les quiero comentar algo. Ayer, bueno, en las últimas semanas, el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, ha señalado que México le quedó grande a López Obrador, que en lugar de avanzar, pues hay muchos retrocesos en los principales rubros de la administración pública. Por ejemplo, en el combate a la corrupción, que ya lo comentaron, en materia energética también, que ya lo comentaron, en transparencia, etcétera. Además, el gobierno va para la sociedad. En ese sentido, ¿qué perspectiva tenemos los mexicanos en el corto y mediano plazo? Les pregunto, ¿construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 para corregir lo que no está funcionando? Esa sería la solución. Y yo agregaría que me llama mucho la atención que el presidente esté criticando mucho de lo que hizo antes con los gobiernos anteriores. Esto es, en este caso, critica las coaliciones de los partidos, cuando él pues ganó la elección gracias también a una coalición electoral y, en fin, está criticando lo que está haciendo su propio gobierno. Pablo, ¿qué nos puedes comentar acerca de que la construcción de la nueva mayoría en la Cámara sea la salida para México? Pues mira, es la única salida que se ve en este momento, en el sentido de que pues toda democracia que se precia de serlo debe de tener varios puntos de vista, tiene que tener un balance de fuerzas, y lo que hemos visto este gobierno es que no existe eso, que le molesta las opiniones contrarias, que le molesta dialogar con la oposición, que le molesta y amedrenta a cualquier persona, a la prensa o jueces o legisladores que no están de acuerdo con ellos y con él en particular. Y entonces, pues sí, yo creo que es muy importante, es lo más importante, ganarle la Cámara para que de menos haya un diálogo y tenga que negociar en los puntos y se puedan hacer cosas, por ejemplo, como usar los recursos que hoy está mandando para el Tren Maya y la refinería, que no son urgentes, para, por ejemplo, comprar vacunas o tener una posibilidad de llevar las vacunas a todo México con una línea de transporte en frío. Son cosas que si hubiera una oposición, pues lo podría obligar a hacer. Una oposición con mayoría en la Cámara y que Morena tuviera minoría. Ahora, yo estoy preocupado porque en realidad en la elección del 2018 Morena no ganó mayoría en las cámaras, ganó 37% del voto y construyó una mayoría artificial e ilegal. Es anticonstitucional lo que están haciendo, no puede tener más de 8% de representación, de sobrerepresentación, y me preocupa porque en el Tribunal Superior de Justicia Electoral vimos que en últimas fechas dio unos fallos incoherentes, es decir, le negó el registro a un partido con las mismas bases, se lo entregó a otro partido, y por lo tanto, pues digamos que para que esto funcione, yo creo que tiene que ser una victoria grande, es decir, no debe de haber una duda y no debe de ser cercana y que pueda ser reversible por un tribunal, sino que debe de ser mayoritaria en serio, es decir, los partidos de oposición se deben de aliar y deben de dar, nosotros como ciudadanos debemos de salir a dar un mensaje contundente de decir, ganó esta coalición, este partido, esta persona, y que no pueda ser impugnable, porque si no va a haber un problema ahí posteriormente. Claro que sí. Maestro Salomón,
El presidente pues, ya está metido en las elecciones del próximo año. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Miren, les voy a compartir, les Sí. quiero compartir mi pantalla, por favor. Sí. Adelante. No sé si se alcanza a ver. Miren, yo hice un análisis sobre lo que estamos viviendo, una crisis económica derivada de la pandemia. Los cuadros que estamos viendo ahí son los cuadros amarillos, pues son las crisis o los periodos de crisis. El 94, el 97, pues tuvimos la caída de la economía, y en 2008 tuvimos la crisis subprime. Y en cada crisis lo que estoy encontrando es de que si bien la percepción de la aceptación, más bien la aceptación presidencial es alta, sigue siendo alta, el partido en el poder, principalmente en las cámaras, disminuye. Por ejemplo, del 94 al 97, cuando pasamos la crisis del tequila, el PRI cuando era gobierno, o cuando el PRI tenía pasó de una votación de 53 a 43, con Calderón pasamos de 35 casi a 29. ¿Qué esperaríamos? Bueno, pues que en esta crisis económica para el próximo año, pues el partido en el poder se ha castigado en la Cámara de Diputados prácticamente 1-1. Si la economía cae 1%, es muy probable que disminuya 1% de votación para el Congreso. Entonces, yo esperaría eso. Ahora, yo veo otro riesgo que es más complejo. Decía en la parte anterior, en la participación anterior, que la mayoría en la Cámara de Diputados fue ilegal esa mayoría. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta en los datos, y ahora sí que en términos numéricos, nosotros estábamos viendo que Morena, cuando fue la votación, ganó 308 distritos. Más bien ganó 225 más los pluri, tenía un acumulado de 308. ¿Qué hizo? Pues simplemente sigló 60 para el PT y le dio 200 y le dio 58 al Encuentro Social, es decir, sigló por ambos lados. Y eso, bueno, pues es ilegal cuando hay una coalición. Entonces, yo veo ahí que puede pasar lo mismo en términos de que tenga una mayoría con este porcentaje que puede perder. Yo estoy calculando que el porcentaje de votación sea hasta de menos 27%, o que sea 27%, es decir, que pierda 10 puntos porcentuales de votación. Pero el grave riesgo es de que vuelva a repetir lo mismo Morena, en que, por un lado, sigla a los partidos que van en coalición con él, como puede ser el Verde, como puede ser el PT. Y bueno, ya después de la elección, pues entonces se regresan. Es como si yo fuera al aeropuerto. Si en el aeropuerto me dicen, tú no puedes pasar con $300,000, ahí yo voy con dos más de mis acompañantes, pues yo le doy 60 a uno de ellos y 58 al otro, y me veo menos ilegal, hasta me veo decente porque llevo menos del dinero que legalmente puedo informar. Esa es la estrategia de Morena, y esa fue la estrategia de 2018, que nadie se dio cuenta, prácticamente nadie se dio cuenta. Pues habrá que estar más atentos al próximo año, maestro Salomón. Para el próximo año hay que estar atentos cuánto va a caer la economía, que muy probablemente siga el ritmo de caída, la votación para diputados federales, pero que al mismo tiempo estén construyendo este siglado electoral en los diferentes distritos federales, y así alcanzar mayoría nuevamente por ese vacío legal electoral, ¿no? Yo lo veo dos riesgos. Hay que estar al pendiente de cuánto va a caer la economía y qué van a hacer como estrategia electoral, pero en términos legales, porque eso es lo que ahorita
tiene como mayoría tanto en la Cámara como en la Cámara de Senadores. Hay que estar muy a pendiente cómo siglan los diferentes distritos y en qué distritos lo van a hacer para estar al pendiente, es decir, una estrategia legal también por parte de nosotros de la oposición. Claro que sí. Ahora, finalmente, licenciado Pedro, brevemente su comentario al respecto. Claro que sí, con mucho gusto, estimado Mariano. El 2021 es una gran oportunidad para nuestro país, para cambiar el rumbo. Debe de haber pesos y debe de haber contrapesos que vigilen, que fiscalicen, que exijan al Ejecutivo y que le impidan al Ejecutivo ese abuso de poder. Estoy seguro que Acción Nacional va a crecer, va a obtener mayor número de curules en la Cámara de Diputados, la federal, y estoy seguro que a nivel local también va a crecer. Eso nos va a ayudar demasiado. ¿Qué debemos hacer? Andrés Manuel llegó a través de la urna, a través de las votaciones. La única forma de sacar a Andrés Manuel es de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Atender, escuchar a todos aquellos sectores que han sido desfavorecidos, que han sido vulnerados por estas tomas de decisiones y encaminar a que participen en el 2021 para que la fuerza de Acción Nacional en la Cámara de Diputados tenga mayor eco y pueda obligar y pueda pedirle al Ejecutivo Federal que encamine todos los esfuerzos de nuestro país hacia un mejor camino. Es cuanto, estimado Mariano. Muchas gracias por su participación en este caso. Seguramente faltan muchos temas que analizar sobre los 2 años del gobierno actual. Esperamos que las reflexiones expuestas aquí por nuestros invitados sean de utilidad para que podamos tomar mejores decisiones en el futuro. Pedro, Pablo, Salomón, muchísimas gracias por su participación y a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Voces de la Nación. De casa.